La regla es que los estudios individuales incluidos en una revisión sistemática muestren efectos diferentes. Esta variabilidad entre estudios constituye un problema central en los metaanálisis. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Se deben a verdaderas diferencias entre los estudios o son simplemente atribuibles al azar? ¿Es legítimo estimar un efecto global dadas las diferencias entre los efectos que observamos? En este tema trataremos de identificar las fuentes de variabilidad entre estudios incluidos en un metaanálisis, interpretar adecuadamente las medidas de heterogeneidad utilizadas habitualmente, describir las diferencias entre un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios, interpretar correctamente los resultados de un modelo de efectos aleatorios y un intervalo de predicción. La síntesis cuantitativa del efecto solo tiene sentido si los estudios son suficientemente homogéneos, en términos de pacientes, intervención y desenlaces, lo suficientemente homogéneos para proporcionar un sumario que tenga sentido. En términos coloquiales, esta situación se expresa con la analogía de que no se pueden sumar peras con manzanas, lo cual es cierto si el interés primario se centra en las peras o en las manzanas. Pero no es tan cierto si las peras y manzanas se utilizan en el contexto de una pregunta más amplia acerca de la fruta. Por ejemplo, puede ser razonable estimar el efecto promedio de una clase de fármacos, como los nuevos anticoagulantes orales, combinando los resultados de ensayos con diversos fármacos de esa clase. El modelo conceptual que aplicamos es el siguiente. Habitualmente existe cierto grado de heterogeneidad en los efectos de los distintos estudios debido a las diferencias en el tipo de pacientes incluidos, variaciones en la aplicación de la intervención o en los desenlaces clínicos analizados. Es lo que se llama diversidad clínica. Los resultados también pueden diferir debido a aspectos metodológicos como la existencia o no de ocultación de la secuencia de aleatorización o las pérdidas en el seguimiento. Es lo que se llama diversidad metodológica. La diversidad clínica y metodológica puede hacer que el efecto de los distintos estudios sea distinto. Es lo que se llama heterogeneidad estadística o simplemente heterogeneidad. Observad que la heterogeneidad se refiere a los verdaderos efectos de la intervención, no a los efectos observados. Por otro lado, aunque el verdadero efecto fuera el mismo en todos los estudios, no sería razonable esperar que los efectos observados fueran idénticos. La variación observada puede ser debido tanto a una verdadera heterogeneidad como a variaciones espurias debidas al azar. Es lo que se denomina error intraestudio, que como sabemos depende del tamaño muestral y tiende a cero si n es infinito. La verdadera heterogeneidad, en cambio, persistiría por mucho que aumentemos el tamaño muestral. El problema consiste en separar la variación debida al error intraestudio de la debida a la verdadera heterogeneidad de efecto entre los estudios, que puede comprometer la credibilidad de la estimación del efecto. El procedimiento para ello consiste en medir la variabilidad total, calcular la parte atribuible a error intraestudio y calcular el exceso de variación, es decir, la heterogeneidad. Cuando asumimos que todos los estudios tienen el mismo efecto, estamos diciendo que no existe heterogeneidad y que las variaciones observadas se deben al error intraestudio. Este modelo se llama modelo de efectos fijos, aunque quizás sería mejor llamarle modelo de efecto único. En esta figura vemos 3 estudios con distinto grado de precisión que comparten el mismo efecto representado por círculos negros. Los efectos observados en cada estudio se representan por un cuadrado.
Las distancias entre cuadrados y círculos representa el error aleatorio. El efecto global está representado por un triángulo. Para estimar este efecto global se calcula una media ponderada dando más peso a los estudios más precisos y menos peso a los estudios menos precisos. Los pesos para obtener el efecto promedio ponderado se calculan a partir de la varianza entre estudio sigma al cuadrado, que es la única fuente de variabilidad en este modelo. Conforme aumenta el número de estudios, el error estándar y el intervalo de confianza al 95% se reducen, y si el número de estudios fuera infinito, el error sería de 0. En realidad, este modelo resulta poco plausible y solo sería adecuado para condiciones experimentales muy precisas, por ejemplo, un metaanálisis de estudios farmacológicos diseñados con idéntica metodología para valorar la replicabilidad de los resultados realizados en condiciones de laboratorio muy controladas. En el mundo real, sin embargo, es más razonable asumir que no existe un efecto único, sino que, aunque parecidos, cada estudio tiene su propio efecto verdadero debido a las condiciones peculiares en que se ha realizado, distintos criterios de inclusión o ámbito de estudio, diferencias en la forma de aplicar el tratamiento, definiciones diferentes del desenlace, etc. Es lo que se denomina modelo de efectos aleatorios. En este modelo, los estudios incluidos en el análisis solo son una muestra aleatoria de los efectos que podrían haberse observado. La estimación puntual no es en realidad el efecto global, sino la media de una distribución de efectos reales. Por ejemplo, imaginemos que la edad de los pacientes se asocia a la magnitud del efecto. Entonces, el efecto de los estudios con pacientes más jóvenes sería diferente de los estudios con pacientes más mayores. Y estos dos grupos se corresponderían a los lados derecho o izquierdo de la distribución ponderada. La ponderación tiene en cuenta ahora tanto la varianza entre estudio, el sigma 2, como la varianza entre estudios, el tau al cuadrado. Y a diferencia del modelo de efectos fijos, aunque el número de estudios fuera infinito, seguiría existiendo heterogeneidad relacionada con la varianza entre estudios, con el tau al cuadrado. Si los estudios son homogéneos, tau al cuadrado tiende a 0 y el efecto estimado mediante un modelo de efectos fijos y uno de efectos aleatorios serían muy parecidos. En cambio, si la verdadera heterogeneidad es importante, la estimación por los dos métodos puede ser sensiblemente diferente. Una característica importante del modelo de efectos aleatorios es que le da más peso a los estudios pequeños que el modelo de efectos fijos, es decir, tiende a suavizar los pesos entre los estudios grandes y los pequeños. Como decíamos antes, para medir la heterogeneidad partimos de la dispersión total observada. El parámetro que mide esta variación es el estadístico Q. Para calcularlo se mide la diferencia entre el efecto observado de cada estudio y la media de todos los estudios. Esta diferencia se eleva al cuadrado para evitar los resultados negativos y se suman los cuadrados ponderados. Pues bien, si todos los efectos son iguales, entonces Q se distribuye como una distribución G cuadrado con K-1 grados de libertad, siendo K el número de estudios. Por lo tanto, la diferencia entre Q y los grados de libertad representa el exceso de variación entre estudios más allá del azar. El problema de Q es que es una medida poco amistosa por dos razones. Primero, se trata de una suma y por lo tanto depende drásticamente del número de estudios. Y segundo, se expresa en una escala estandarizada y a nosotros nos gustaría expresarla como una cantidad en la misma unidad de medida que el efecto o bien como una proporción para expresar los resultados de forma relativa. Afortunadamente, a partir de la Q se pueden obtener otros parámetros como la t al cuadrado o I sub raíz cuadrada t, que es un estimador de tau
y que utilizamos para medir la magnitud absoluta de la heterogeneidad. Y por otro lado, el I al cuadrado, un valor que nos indica el porcentaje de variabilidad que se debe a verdadera heterogeneidad. En esta figura vemos cómo se comportan estos parámetros. En A vemos 6 estudios, es decir, estamos con 5 grados de libertad, con un valor de Q de 3 menor que los grados de libertad, por lo tanto no hay exceso de variabilidad y la P del estadístico es no significativa, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de que los estudios miden un efecto común. En B se mantiene la misma variabilidad observada entre estudios, pero reducimos el error intraestudio. Y, aunque la dispersión observada es la misma, la superposición de intervalos de confianza vemos que es menor y la impresión visual es la de que existen diferencias reales de efecto. Efectivamente, al disminuir la varianza intraestudio, aumentan los pesos y el valor de Q, que es de 12, superior a los grados de libertad, indicando que existe un exceso de variabilidad por encima de la esperada por azar, por lo que rechazaremos la hipótesis nula y concluimos que existe heterogeneidad, confirmando nuestra impresión visual. Las figuras C y D derivan respectivamente de A y B, multiplicando por 2 tanto la varianza total como la varianza intraestudio. Es muy importante observar que al mantenerse la ratio entre varianza total y varianza intraestudio, y a pesar de que ha aumentado la dispersión, la Q y también el I cuadrado no varían. En esta diapositiva se examina el impacto del número de estudios. La variabilidad observada en B es mayor que en A, lo que se refleja con una P de 0,70 en A y de 0,035 en B. Las figuras C y D se derivan de A y B respectivamente, duplicando los estudios, con lo que obviamente aumenta el valor de Q. Sin embargo, al pasar de A a C, la P se separa de 0, mientras que al pasar de B a D se acerca al 0, es decir, al aumentar el número de estudios se refuerza la hipótesis de que la variabilidad observada en A se debe al azar, mientras que la variabilidad observada en B es excesiva para ser atribuida al azar. Hay que tener claro que Q mide lo adecuada que es la hipótesis dados nuestros resultados, pero no cuantifica la heterogeneidad. Como en todo test de hipótesis, un test Q no significativo no significa ausencia de heterogeneidad, ya que puede ser debido a que existen pocos estudios o a que los estudios son poco precisos. Y una Q significativa no significa importante heterogeneidad, ya que puede ser debida a simplemente a que haya muchos estudios o los estudios son muy precisos. A partir del estadístico Q se puede construir fácilmente el T al cuadrado, que es un estimador de tau al cuadrado que se utiliza para establecer los pesos por el método de efectos aleatorios de Der-Simonian-Laird. Como vemos en la expresión, T al cuadrado aumenta paralelamente al exceso de diversidad y su raíz cuadrada T es un estimador de tau, la desviación típica que utilizamos para medir la magnitud absoluta de la heterogeneidad. T es independiente del número de estudios y se expresa en las mismas unidades que la medida de efecto. Dado que la métrica de tau es la misma que la de la medida de efecto, la amplitud de la distribución de efectos nos indica el rango en que cabe esperar que estén los efectos reales. Por ejemplo, si el efecto medio es de 0,41, hay que esperar que el 95% de los verdaderos efectos esté entre 0,41 más menos 1,96 por t. De esta manera podemos ver si el efecto es consistentemente grande, moderado o trivial. En la práctica, sin embargo, tenemos que tener en cuenta el error en la estimación de estos valores, por lo tanto sería erróneo interpretar que una t cuadrado de 0 significa que todos los estudios son consistentes, salvo si los intervalos de confianza del 95% de tau excluyen los valores altos.
En efecto, el metaanálisis de efectos aleatorios proporciona una estimación de la media de las distribuciones de efectos reales y un intervalo de confianza 95% de ese efecto promedio a lo largo de todos los estudios. Pero como vemos en el gráfico de Bosque, hay muchos efectos que quedan fuera de este intervalo de confianza. Por tanto, además de un indicador de la dispersión del efecto promedio, el intervalo de confianza al 95%, necesitamos un indicador de la dispersión de los efectos alrededor de la media. Es el llamado intervalo de predicción, que se representa como el segmento horizontal del diamante. En el caso de la figura, podemos decir que estamos 95% seguros de que el efecto promedio es mayor de 0. Ahora bien, los efectos reales están entre negativos y moderadamente positivos, pero también podemos decir que no son importantes. El segundo estadístico que se puede obtener a partir de Q es I cuadrado. A diferencia de T, que mide la heterogeneidad absoluta, I cuadrado nos indica el porcentaje de la variabilidad total que se debe a verdaderas diferencias de efecto entre los estudios. Para un número determinado de estudios, el I cuadrado se mueve en paralelo a la Q y depende, por tanto, de la proporción entre variabilidad total y observada. Si I cuadrado es realmente de 0, entonces toda la variabilidad observada sería espuria y ya no habría que investigar más causas de heterogeneidad. Por el contrario, una I cuadrado alta no indica que los efectos se distribuyan en un amplio abanico, sino solo que la variabilidad observada, ya sea grande o pequeña, es real. Sin embargo, al igual que se dijo para tau, antes de afirmar que no existe heterogeneidad, debemos tener en cuenta los errores de estimación y observar detenidamente el intervalo de confianza al 95% de I cuadrado. Higgins propuso de forma orientativa que valores de I cuadrado de 25, 50, 75% se corresponden aproximadamente con inconsistencia ligera, moderada o alta. En esta tabla se resumen los principales parámetros para evaluar la heterogeneidad. El estadístico Q junto con los grados de libertad indican si existe exceso de heterogeneidad. Depende del número de estudios. Es adecuado para contrastar la hipótesis acerca de si existe heterogeneidad y no mide la magnitud de la heterogeneidad. Los estadísticos T cuadrado y T nos aproximan a la varianza y la desviación típica de la heterogeneidad. Se expresan en la misma unidad que la medida de efecto, la odds ratio, el riesgo relativo, etc., y miden la magnitud absoluta de la dispersión de los verdaderos efectos. Tampoco no depende del número de estudios. Y la I cuadrado indica qué porcentaje de la variación observada se debe a verdadera heterogeneidad. No depende de la métrica del efecto ni del número de estudios. A continuación resumimos algunas lecciones importantes de lo que hemos tratado. Un test Q negativo no significa homogeneidad. Como en todo test, un resultado no significativo se puede deber a error de tipo 2 debido al bajo número de estudios, algo muy frecuente en los metaanálisis. La Q no mide la heterogeneidad. Un test Q significativo indica que existe heterogeneidad, pero no nos dice si esta es importante o ligera. Frecuentemente, el I cuadrado de 0 tiene unos intervalos de confianza amplios, compatibles con proporciones altas de heterogeneidad. Por lo tanto, un I cuadrado de 0 no significa consistencia. Y, por otro lado, una I cuadrado alta no indica necesariamente una gran dispersión de efectos, y simplemente nos dice que la mayoría de la variabilidad se debe a verdaderas diferencias entre los estudios. La T cuadrado no mide la varianza total, solo la debida a heterogeneidad. Y no se pueden comparar test cuadrados con distintas métricas, por ejemplo, riesgo relativo frente a odds ratio o diferencia de riesgos. Sí se pueden comparar, en cambio, las I cuadrado.
Una mala práctica muy extendida es considerar que el modelo a utilizar depende de la heterogeneidad observada, de modo que, si no hay heterogeneidad significativa, se aplica el modelo de efectos fijos y si la hay, se aplica el modelo de efectos aleatorios. Esta práctica es inadecuada. La elección del modelo depende en primer término de si se considera a priori que es razonable asumir que el verdadero efecto es el mismo en todos los estudios. Si lo es, utilizaremos el modelo de efectos fijos y, en caso contrario, el modelo de efectos aleatorios, pero con algunos matices que veremos a continuación. En efecto, aunque habitualmente la asunción de efectos fijos es implausible, hay que recordar que el modelo de efectos aleatorios da más peso a los estudios más pequeños. Por lo tanto, si existe sesgo de publicación y/o los estudios pequeños tienden a sobreestimar el efecto, entonces el modelo de efectos aleatorios tiende a sobrevalorar la estimación del efecto. En segundo lugar, cuando hay pocos estudios, la estimación de tau al cuadrado es muy imprecisa, lo que puede restar credibilidad a los pesos asignados por el modelo de efectos aleatorios. En estos casos podemos hacer varias cosas: renunciar a hacer el metaanálisis, presentar el forest plot de efectos fijos de modo descriptivo pero sin ponderar, o utilizar modelos bayesianos que permiten incluir en los cálculos la variabilidad entre estudios obtenida a partir de otras fuentes. Veamos un ejemplo. En este metaanálisis se analiza el impacto del umbral de transfusión sobre el riesgo de síndrome coronario agudo en pacientes cardiovasculares. Los estudios presentan gran diversidad clínica, tipos de pacientes, número de transfusiones, diferentes umbrales, etc., lo que podría generar heterogeneidad estadística, por lo que un modelo de efecto único resulta poco plausible. En la fila superior vemos el metaanálisis de efectos fijos y en la inferior el de efectos aleatorios. La Q de 0,47 es menor que los grados de libertad, por lo tanto, el exceso de variación es de 0. El test G cuadrado no rechaza la hipótesis de homogeneidad y el I cuadrado de 0 sugiere que la variación observada se explica enteramente por el error intraestudio. El metaanálisis de efectos aleatorios nos confirma que tau al cuadrado es de 0, lo que confirma que no existen indicios de verdadera heterogeneidad. Al ser la varianza entre estudios próxima a 0, la ponderación de los pesos de cada estudio es casi idéntica y la estimación del efecto promedio y del intervalo de confianza al 95% es prácticamente la misma en los dos modelos. Veamos otro ejemplo. En este metaanálisis se examina el efecto de la albúmina sobre la mortalidad en niños con sepsis. Se identifican 4 estudios, 3 de los cuales son estudios pequeños y con alto riesgo de sesgo, y el cuarto estudio es un estudio de mayor tamaño, bien diseñado y ejecutado. En la fila superior vemos el metaanálisis de efectos fijos y en la inferior el de efectos aleatorios. Como es habitual, la asunción de efecto único es implausible debido a la gran diversidad clínica que podría ser una fuente de heterogeneidad. Y además, el análisis de la heterogeneidad confirma un test de heterogeneidad estadísticamente significativo con importante heterogeneidad absoluta y relativa. Todo ello aconsejaría en principio utilizar un modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, sabemos que el modelo de efectos aleatorios otorga más peso a los estudios pequeños con mayor riesgo de sesgo. Por otra parte, parece existir una asociación entre el tamaño de los estudios y la magnitud del efecto, o sea, hay sospecha de efecto de estudios pequeños. En efecto, tanto el forest plot como la columna de pesos, vemos que el metaanálisis de efectos aleatorios da más peso a los estudios pequeños y menos peso al estudio más grande, lo que se traduce en una estimación del efecto muy diferente. Un riesgo relativo con efectos fijos de 0,99
y un riesgo relativo por efectos aleatorios de 0,55. Es decir, en este caso el modelo de efectos aleatorios no es conservador, sino todo lo contrario. Por lo tanto, si el modelo de efectos aleatorios proporciona valores más extremos que el de efectos fijos, o si el funnel plot es asimétrico, se debe considerar la posibilidad de que el modelo de Hoyle está sobrevalorando el efecto de los estudios pequeños. En este caso, aunque el modelo más razonable desde esta perspectiva era el de efectos fijos, se consideró que, dada la evidente heterogeneidad, era más adecuado no hacer el metaanálisis y hacer solo una síntesis narrativa. Esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿qué hacer cuando nos encontramos con heterogeneidad? En primer lugar, se deben verificar los datos. Es muy frecuente que se trate de una heterogeneidad espúrea debido a errores en la introducción de los datos. Otra posibilidad es no hacer el metaanálisis y hacer solo una síntesis narrativa, como en el ejemplo anterior. Lo que hay que hacer siempre es intentar buscar las causas de la heterogeneidad mediante el análisis de subgrupos o metaregresión, idealmente predefinidos y registrados previamente. La utilización de un modelo de efectos aleatorios puede ser adecuado en algunos casos, pero, como ya se dijo, la utilización de un modelo de efectos aleatorios no es la solución para analizar los resultados cuando existe heterogeneidad. A veces la heterogeneidad ocurre con determinados tipos de medida de efecto, por ejemplo con la diferencia de riesgos, y se soluciona al cambiar a otras medidas como el riesgo relativo o la odds ratio, menos dependientes de la prevalencia. También podemos excluir los outliers que generan la heterogeneidad, pero esto es muy peligroso porque puede sesgar los resultados a favor de las ideas preconcebidas del investigador. Y si se decide hacerlo, esto debe ir acompañado de un análisis de sensibilidad que compare los resultados con y sin exclusiones del estudio. Vamos a hacer un ejercicio. En un metaanálisis sobre la efectividad de la albúmina en la sepsis grave, a la izquierda, la I cuadrado fue del 0%. En el forest plot de la derecha se estratifican los estudios en dos subgrupos, estudios en niños y estudios en adultos, resultando que el efecto es distinto en los dos subgrupos, con una P de interacción de 0,02. Esto sugiere que había heterogeneidad encubierta, a pesar del I cuadrado de 0. ¿Cómo se compatibilizan los dos resultados? Detener la reproducción e intentar contestar la pregunta antes de continuar. En el metaanálisis de la izquierda vemos un gran solapamiento de los intervalos de confianza de los estudios primarios que nos indica la existencia de un grado importante de error intraestudio que enmascara la verdadera heterogeneidad. En segundo lugar, el I cuadrado de 0% del metaanálisis de la izquierda no tiene en cuenta el error aleatorio en su medición. Si calculamos el intervalo de confianza al 95% de I cuadrado, vemos que está entre 0 y 45% y por tanto es compatible con un grado moderado de inconsistencia, probablemente relacionada en este caso con la edad de los pacientes. Otro ejercicio. En este forest plot de un metaanálisis de efectos aleatorios basado en odds ratio, nos presentan los resultados globales con su intervalo de confianza y su intervalo de predicción. Nos pide que interpretemos los resultados. La odds ratio de 1,36 indica que el tratamiento tiene un resultado promedio beneficioso que se distribuye entre 1,08 y 1,71. Eso no quiere decir que todos los estudios ofrezcan resultados beneficiosos. Como vemos en el intervalo de predicción, una parte de los estudios presentan resultados desfavorables, odds ratio menor de 1. Esto sugiere la conveniencia de explorar las causas de heterogeneidad para detectar los pacientes que se benefician o perjudican con el tratamiento. Un ejercicio más
En un metaanálisis sobre la efectividad de la hemofiltración a dosis altas sobre la mortalidad en pacientes con sepsis grave se obtienen los resultados del forest plot de la parte superior. En la parte inferior se presenta el forest plot tras excluir el outlier, el estudio de Saudan de 2006. Y vemos que la I cuadrado pasa del 52% al 20% y el test de heterogeneidad se hace no significativo. Tras la exclusión del estudio de Saudan, ¿sería adecuado en este caso utilizar un modelo de efectos fijos? Aquí hay que hacer 3 observaciones. Primero, la exclusión de outliers, como hemos dicho, es una práctica peligrosa que puede contribuir a aproximar los resultados a los deseos del investigador y por lo tanto debería estar muy justificada. Entre paréntesis añadiremos que el estudio de Saudan es uno de los que tenía menor riesgo de sesgo. Segundo, la decisión de utilizar el modelo de efectos fijos no se basa en los resultados de un test, sino en si es asumible a priori un efecto común de todos los estudios. En este caso, la heterogeneidad clínica era muy notable y además existen indicios de heterogeneidad absoluta. Y tercero, esta situación exige seguir explorando las posibles fuentes de heterogeneidad mediante examen de subgrupos o metaregresión.